Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuando estés escuchando Aroma a Café. Un proyecto de la Asociación de Novelistas de Ávila, La Sombra del Ciprés, para acercaros la faceta más personal de escritores y creadores. Te habla Ana Pose. Y hoy tenemos con nosotros a Librado Casero Vaquero, un escritor compañero de La Sombra del Ciprés. Gracias por acompañarnos, Librado, muy agradecidos de que participes en esta actividad de la asociación. Cuéntanos, ¿cómo te sientes? Muy bien, Ana. Buenos días primero a todos, a Ana y a todos los escuchantes. Y tengo que decir que, Ana, tienes una voz preciosa cuando se te escuchan los podcasts de locutora de radio. Así que encantadísimo contigo. Qué majo. Aparte, como amiga, que eres un sol, pues encantado. Qué majo que es Librado. Bueno, decir a los que quizás estéis ahí que se puede colar el ruido de fondo, pero es que estamos en una cafetería. De alguna manera queríamos poner en valor aquellos años donde escritores y poetas acudían a los cafés a intercambiar opiniones, y también, claro, es que el nombre del programa es Con Aroma a Café. En esta ocasión estamos en el Palacio de los Sofraga. Ahora sí, Librado, si te parece, paso a ofrecer algunos apuntes de tu biografía. Naciste en el año 1947 en la ambulense Malpartida de Corneja. Estudiaste magisterio, carrera que ejerciste durante los 12 primeros años de tu vida laboral. Después, y tras compaginar tu profesión de maestro y estudiar medicina, pasaste a ejercer tu siguiente vocación, la de médico. Y eso hiciste hasta la jubilación, ¿me equivoco? Exacto, muy bien, lo has dicho muy bien. Y dinos, ¿desde cuándo estás viviendo en Barcelona, concretamente en Sant Andreu de Llavaneres? ¿Llavaneres se dice? Llavaneres, sí, ahora ya en catalán es Sant Andreu de Llavaneres. Pues entonces y también dicen on porten totes les carreteres, que se entiende bastante bien. On porten tres carreteras. On porten totes les carreteres. Que llegan todas las como carreteras. todos los caminos van a Roma, pues también a Llavaneras. Pues ¿no? Entonces vamos a decirlo en catalán, Sant Andreu de Llavaneres. En Llavaneras estoy pues desde el año 74, bien. Porque antes había estado 2 cursos más escolares en Sabadell como maestro y luego ya en Llavaneras, a finca. Muy bien, pero sigues viniendo a Malpartida de Corneja, sí, ¿no? Sí, en el pueblo donde nací, que es Malpartida, pues ahí me hice casa y bueno, venimos pues varias veces al año, siempre es como un refugio y un remanso de paz. Tú te recorres la península, de norte a sur. Sí, la verdad es que de Barcelona vamos también al Muñeca, a la costa tropical, de la costa tropical a Malpartida, y a raíz de que estamos jubilados, sobre todo mi mujer y yo, que mi mujer está jubilada, al ser más joven que yo, pues vamos de acá para allá. Qué bien. Nos atan un poco los nietos que están en Barcelona, pero bueno, vamos a que nos cuentes algo de tu vida para conocerte mejor. Era necesario meter esta introducción, pero ahora, si te parece, vamos a hablar de literatura, que es lo que nos ha traído hasta aquí. Pero antes de hablar de tus publicaciones, háblanos tú de tu paso por la asociación La Sombra del Ciprés. ¿Cómo la conociste? ¿Qué te está aportando? Porque te veo con felicidad. Sí. Vamos a ver, pues fue así de forma casual. La conocí porque fue a raíz de escribir mi primer libro sobre Malpartida, que es yo lo llamo retrato literario de Malpartida de Corneja, y unas cifras que son años 1947-2015. Y ahí recojo en el libro pues todo lo que son oficios y profesiones que han desaparecido a día de hoy, vocabulario, platos de cocina, canciones infantiles, etcétera. Bien, entonces fue al traer este libro a una librería de Ávila, Calvos, que ya nos dejó el año pasado porque se jubilaron, y ahí me hablaron de que había una asociación de novelistas en Ávila. Y digo, pues mira, me interesa el tema. Entonces yo, pues no sé si ellos o quién me dio un teléfono, yo llamé, y entonces ya pues me dieron los datos y tal, y qué tenía que hacer para pertenecer a la asociación La Sombra del Ciprés, y desde entonces ya me hice socio de La Sombra del Ciprés, y encantadísimo, porque claro, fue como ver una ventana abierta, porque yo hasta entonces había escrito solo, todo en soledad, y no conocía más que escribieran y tal y cual, y entonces ha sido al entrar a La Sombra del Ciprés con más gente con las mismas inquietudes
inquietudes, con el gusto por la literatura, por la prosa, por la poesía, que me he sentido pues arropado y estupendo. Además con una gente maravillosa, como la misma Ana Pose que me está entrevistando, o por decir a alguien, pues Cristóbal, Julio, Guillermo, en fin, cantidad de gente, de compañeros que están siendo amigos ya también. Bueno, a los escuchantes decirle que no podéis ver su cara, pero yo os las describo. Le hacen los ojos como chiribitas que se multiplican, porque como lleva lentes, pues como que se le vuelven más brillantes. Realmente está emocionado y además es muy listo y muy adelantado, porque me ha pisado la siguiente pregunta, que era tu primer libro, que publicaste en 2015 en la editorial Círculo Rojo, que era Malpartida, un pueblo retrato literario de Malpartida de Corneja, 1947-2015, y ya nos has dicho... Sí, ahí falta un poco que decir de él, pues quizás también, que lleva algunas fotos intercaladas de lo que voy hablando en blanco y negro, y el resto, al final, hay una especie de apéndice con 200 y pico fotos ya a color, porque si no representaba que tenía que hacer todo el libro en papel color, que era mucho más caro. Entonces me aconsejaron los de la editorial que hiciera como un cuadernillo al final del libro donde ya pusiera las fotos que quisiera en color, y ahí hay 200 y pico fotos que recrean todo el resto del libro, de todos los temas que voy hablando. Y también he decir del libro que tuve que hacer 3 ediciones porque se fueron agotando rápido, claro. Todo el mundo del pueblo lo compró para ellos, para sus familiares que vivían fuera, etcétera, etcétera. Total, que en el Valle de Corneja ha tenido mucha tirada porque tuve que hacer 3 ediciones porque se iban agotando. O sea que yo creo que no te tengo que pedir la dirección cuando vaya a Malpartida de Corneja, porque yo digo, a ver, la casa del escritor, que voy a verle, sí, entonces todo el mundo me va a decir, allí. Además, con decir librado, creo que en el Valle es el único librado que existe, con lo cual, mira, por un lado mis padres... ese nombre, pero sí que es un personaje único, librado. Muy bien, pues vamos con el segundo de tus libros, si no te importa, Ea la nana, se publicó en 2017, también se editó con Círculo Rojo. Por cierto, que si haces una segunda parte, yo me pongo desde ya a hacer méritos para ser merecedora de una de tus poesías. Pero cuéntanos sobre el libro, porque ya estoy adelantando algo, pero cuéntanos. Sí, pues era Ea la nana. El título del libro es que es a su vez el título de un Ea la nana, que es una especie pues de nana casi que le dediqué a mi primer nieto cuando aún no había nacido todavía, estaba en la barriga todavía de la mamá. Y entonces, bueno, lleva por portada también una foto, porque como me gusta mucho la fotografía, en todos mis libros de portada hay una foto mía, y en el de Ea la nana hay una foto de unas florecillas parecidas como a nenúfares, pero más pequeñitos, que crecen en el arroyo de Malpartida en primavera, con aguas cristalinas, y entonces esa foto va de portada. Eres muy polifacético y espero que seas igual de atrevido y nos puedas brindar a los escuchantes esa poesía que hiciste a tu nieto Samuel. Pues mira, porque sé que no tienes el libro, pero a lo mejor te acuerdas de ella, ¿no? Me la sé de memoria, sí, la he recitado muchas veces y me la sé de memoria. Al principio la recitaba tal cual, pero luego pues a una de las estrofas se me ocurrió me empezaban a bailar unas notas musicales y le añadí una música a esa estrofa y empiezo ahora normalmente a recitarla primero con esta estrofa con música. Entonces el título del poema Ea la nana, y empezaría con la música de una estrofa que sería: a la nana, nanita, nanita, ea, que si mi niño duerme, su abuelo vela, su abuelo vela. A mi niño le gustan las mariposas, por eso le he cazado una azul y otra rosa. La azul vuela muy alto, le gusta el cielo. La rosa es más humilde y le gusta el suelo. Mientras las mariposas vuelan y vuelan, mi niño las contempla con sus ojos absorto y también juega.
Mi niño tiene sueño, se va a la cama. Las dos maripositas sobre sus tiernos ojos tienden las alas. Duerme, duerme, mi niño, duerme sin miedo, mientras que yo a tu lado, tu sueño velo a la nana, nanita, nanita ea, que si mi niño duerme, su abuelo vela. Y si es que se despierta muy de mañana, su abuelo presuroso canta otra nana. Qué bonito librado. Ay, De verdad que muchas gracias. A mi nieto Samuel. Muchísimas gracias de permitirnos. Mi nieto ya se la sabe de memoria, de habérmela oído recitar veces, también se la sabe de memoria. Esta además yo la sentí muy cerquita porque no la recitaste en Mingorría, allá en la ermita. El verano, sí. Qué bien, qué bonito fue. Vamos a ir ahora que en 2018 se publica la tercera de tus obras, Lo que nunca te conté, también publicada en Círculo Rojo, y con ella cambias el registro y muestras a los lectores una novela de corte costumbrista. Danos algunos datos para invitar también a su lectura, porque está claro que la poesía va a ir la gente a mogollón a leerla, pero dinos algo sobre esta novela. Cuéntanos. Sí, pues mira, Lo que nunca te conté. El título un poco viene porque los personajes de la novela siempre, todos, han guardado algo en su interior que aquello que no se cuenta a nadie, pero en un momento dado hay varios personajes que cuentan eso que nunca habían contado, de ahí el título. Entonces, la novela se divide en dos grandes partes. No es muy larga, pero es muy condensada. Tiene mucha enjundia, diría mi padre. Mucha amiga, mucho. Entonces hay dos partes bien marcadas. En la primera de ellas recreo un poco pues el ambiente de gente pues labradora, campesinos y tal, y la relación entre amos, criados, la relación del señor, del dueño con una criada, en fin, ahí. Y luego ya en la segunda parte de la novela pues es nietos de esta primera generación que ya pues con vida urbana han estudiado carrera universitaria, han conocido pues los guateques, el mundo de la droga, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces ya en esta parte también se abordan el problema pues de la homosexualidad, de los malos tratos, de la muerte, de pues si existe otra vida, si Dios existe. Todo esto ya en la segunda parte los personajes se lo cuestionan y quiero que es interesante. Sí, tiene mucho contenido. Sí, invitas a la lectura con todo lo que nos has contado. Bueno, y vamos ahora a la cuarta de tus obras, un poemario, 4 lunas, también de Círculo Rojo, y que ve la luz en 2019. Por cierto, Librado, prácticamente escribes una obra por año, ya nos dirás cómo lo consigues, pero primero nos hablas de esta obra y luego nos dices cómo consigues tanta inspiración y sobre todo una obra tan mágica como la que tú ofreces. Sí que es verdad, desde que me he jubilado pues empecé a escribir y las cosas iban como fluyendo solas, y a veces por ejemplo en las poesías, porque una novela sí que te requiere más pensar en una trama, en unos personajes y demás, pero incluso en la novela, una vez que empiezo, a lo mejor no tengo previsto el final, sino que casi los personajes van como interactuando y hablando y diciendo ellos lo que yo tengo que escribir que digan. O sea, es curioso. Un inciso. ¿Haces un esquema de cómo va a ser cada capítulo? No. ¿O por el contrario son los personajes los que te dicen, Librado, vete por aquí, sí, que yo quiero ir por aquí? Más que no me hago mucho esquema, ¿no? Es más bien casi los personajes que a medida que va hablando, los voy poniendo en acción, ellos casi mismos me van diciendo cómo tiene que ir siguiendo el tema. Muy bien. Y en las poesías, por ejemplo, pues a veces es una idea, una frase que me viene a la mente y ahí le empiezo ya un poco a dar vueltas o la apunto si estoy caminando o lo que sea, la apunto y luego sobre esa frase van surgiendo como las demás, porque por ejemplo en el poema que he recitado antes de a la nana, digo, a mi niño le gustan las mariposas. Yo imaginé que le podían gustar y claro, si dice ese primer verso,
pues parece que lleva como consigo y que no pudiera ser otra cosa que decir, por eso le he cazado un azul ultrarrosa. Por cierto, hay que decir que los libros de Librado, en lo que se refiere a poemarios, siempre llevan por título uno de los poemas que componen ese poemario. Interior, es algo sí. que él tiene. Y también decir a los escuchantes, que no lo dijiste antes, que ese poema a tu nieto Samuel lo hiciste cuando aún Samuel no había nacido. Aún estaba en la barriguita de la mamá. Y perdona. Pero háblame de Cuatro Lunas. De este Cuatro Lunas y del poemario Cuatro Lunas, tengo que decir también que la portada, que para mí es preciosa, me la hizo un artista imponente, que es abulense también, que en Ávila le conoce todo el mundo, que es José Antonio Elvira, que es profesor de arte, pintor, dibujante, y a lo que más ha dedicado es a la escultura, un tipo de escultura que hace de ferralla, de hierros viejos, de chatarra, de cosas inservibles, y hace unas esculturas. ¿Ya me lo presentarás? Impresionantes. ¿Ya me lo presentarás? Sí, en Ávila tiene varias esculturas en las calles y en el Museo Superunda, en el patio, tiene dos esculturas a tamaño más que natural todavía. En Ávila, al inicio del Paso del Rastro, tiene otra escultura que es como un esclavo que se libera de la... Sí, esa sí la conozco. Esta, pues es de José Antonio Elvira. En Salamanca tienen también varias esculturas. Bueno, pues y tiene su taller en Piedrahíta y casa en Piedrahíta, y bueno, pues alguien le habló de mí, que escribía, que tal que cual, y el arte nos unió a los dos. Y entonces en la portada de Cuatro Lunas me la hizo José Antonio. ¿Rueda? No, estábamos ahora en el poemario Cuatro Lunas. Cuatro Lunas, sí. Entonces la portada de este libro, Cuatro Lunas, es un collage que me ha hecho José Antonio Elvira, y para mí es precioso porque tiene cuatro lunas de distinto tamaño sobre un fondo azul. Vamos a poner después las fotos para que la gente las pueda ver, Vale. ¿Sabes? Van pues a quedar... tiene como cuatro lunas sobre fondo azul, y en cada luna, creo que en cada luna hay un personaje. Hay uno que está como leyendo, en otra está como recitando, en otra de las lunas está en ella pensando. O sea, pienso que ha sido un collage muy ingenioso y muy bonito. Le da mucha plasticidad. Y si seguimos, en el 2023 publicas un segundo poemario, Rueda la Rueda. También Es el tercero, Rueda la Rueda, tercer poemario ya. Tercer poemario, sí. Menos mal que está al quite, no solamente Librado, sino también Victoria, su compañera de vida, que la tengo a mi izquierda, y me ha hecho así. ¡Ey! Pero bueno, es lo que tienen los directos, ¿eh? Bueno, también lo editas con Círculo Rojo, y en esta obra dejas claro que aparte de los amigos o seres queridos, cualquier cosa o circunstancia en ti se convierte en inspiración poética, cualquier cosa. Así que me voy a aprovechar de ti. Sí, claro. Y quiero que no sé si te acuerdas de algo, pero si no lo lees, porque has sido precavido y se ha traído algunos libros. De Rueda la Rueda, por favor, nos puedes deleitar con alguna lectura que no sea muy larga, pero que sea que te defina. Bueno, pues por ejemplo... Está mirando el índice, muy atentamente. 6-2. Pues claro, no lo veis vosotros, pero yo os lo cuento. Ya he decidido cuál, está aquí buscando la página. Mira, este poema que me dio muchas alegrías porque lo presenté a un concurso internacional y quedó con premio Accessit. ¡Qué bien! Mi niña pobre, que tiene además una anécdota que si hay tiempo la puedo contar, preciosa al final. Te digo si va a haber tiempo, Se titula Mi niña pobre. Bueno, me lo sé de memoria, pero en un escenario lo recitaría, pero aquí. Mi pobre niña pobre, con su vestido viejo lleno de lamparones, con los bolsillos rotos. Lleva los pies descalzos, moco y legañas, el pelo enmarañado y las uñas largas. Con mi camisa nueva te haré un vestido, te compraré zapatos, te lavaré la cara, te desenredaré el pelo y quitaré las legañas de tus ojitos de terciopelo. Te cortaré las uñas que están de luto, te cantaré una nana y te compraré una muñeca de porcelana. Mi niña ya no es pobre, que yo la quiero y está limpita, y ella me lo agradece con un abrazo y una sonrisa.
yo la cuno en mis brazos y con caricias y un besito de azúcar en las mejillas se me queda dormida y a la nana con su muñeca en brazos de porcelana. Muchísimas gracias, Librado. A mí es que esta poesía me encanta. La leo de vez en cuando, me parece una poesía que se debiera de poner en todos los institutos para que la gente tuviera que estrujar el corazón, porque algunos lo tienen de hielo. Pues esta te puedo decir de ella, primero, que un poco la inspiración me viene de que en Buenos Aires vi en unos contenedores de basura por las calles a unos que cogían comida y rebuscaban entre ellos lo que tal. Y entonces yo ahí me vino, basé un poco la estampa de mi niña pobre. Y luego, cuando me dieron el premio, después de recitarla, en la Peña de Francia, me vino un señor, se me abrazó todo emocionado y me hizo emocionar a mí y me dice, yo recogía a una niña de las calles de Valladolid que pedía por las calles, la cogí en casa, luego la adopté y es mi hija, tiene 30 años y esta es la historia de su vida. Qué bonito, ¿eh? Y claro, pues emocionados los dos de que casualmente el poema este dice que era la vida de su hija. Qué bonito. Bueno, cambiamos de registro un año después, sí. Ya en 2024 vuelves a la novela con el título publicado también en Círculo Rojo, ¿Dónde está mamá? Háblanos de Fernando, su protagonista, y qué te llevó a tratar el síndrome de Down. Pues mira, el síndrome, como también soy maestro, claro, y dediqué 12 años a la enseñanza, siempre es un tema que ha estado un poco ahí en mi subconsciente, porque uno de los últimos años que estuve de enseñante, qué bonita la palabra enseñante. Sí, teníamos una nena que era síndrome de Down, de allí del pueblo donde yo hacía de maestro, y algunas veces venía a la clase, porque hasta aquella época los niños Down no iban al colegio, se tenían escondidos. Y fue en el año 82 o algo así, cuando empezó un poco a tomarse el tema en serio, y entonces empezó a ir algunos días. Y por eso en la novela quería escribir algo sobre los Down. Entonces en la novela de ¿Dónde está mamá?, pues desde el principio la hermana del protagonista es una niña Down. Y entonces a lo largo de la novela va habiendo una relación, encuentro que es muy bonita entre el hermano, el protagonista, y su hermana, a la cual un poco pues protege y le enseña cosas, y ella, claro, le tiene como una adoración a su hermano, y todo lo que hace su hermano ella lo quiere hacer, y cuando su hermano pinta ella quiere pintar, y en fin, y canciones y tal cual, y hay una relación muy bonita en toda la novela entre el protagonista y su hermana. Más luego, además, el protagonista se va del pueblo a Madrid a estudiar ya a la facultad, y allí ya pues conoce el mundo pues de los guateques, las juegas con los amigos, las relaciones, y pues tiene una relación pues digamos con una marquesa de verdad, toda ella se encapricha de él, y bueno, ya ahí empieza a conocer un poco pues la cocaína, en fin, le introducen unos mundos que le va alejando de su objetivo, porque él era un chico brillante y se fue a Madrid porque quería hacer una carrera de abogado y, en fin, ser famoso y tal, y ve que se va hundiendo y tal. Bueno, al final pues deja esta relación, pero tiene un hijo con una hija de la marquesa y le sale un hijo Down, y a partir de ahí su vida cambia totalmente, porque la madre de su mujer, digamos, la hija de la marquesa, no quiere que su hija siga con él, total, que bueno, cae en una depresión la madre, les deja, y es el protagonista que el resto de la novela ya va
luchando adelante por su hijo Down, por intentar darle una vida normal, integrarlo en colegios normales, darle un tipo de profesión que se pueda desarrollar en la vida y bueno, total, que al final el Down termina siendo un pintor famoso, igual que su hermana, que también la lleva a Madrid después porque con su madre y tal, bueno, la hermana también termina siendo una diseñadora de ropa famosa. Y hay un poco el resumen de la novela ¿Dónde está mamá? A ver, ¿sabéis? Os lo cuento a vosotros en secreto, que no nos escucha nadie. ¿Sabéis cuando alguien se queda sin palabras? Pues soy yo. Porque tener delante una persona que tiene tanta sensibilidad, que es capaz de tocar tantos registros, que es capaz de profundizar en la historia de un pueblo, de las raíces de un pueblo, pero después dejar volar la imaginación para hablar con un nieto que aún ha nacido, que después es capaz de escribir este tipo de novelas como esta última de la que estamos hablando, ¿Dónde está mamá? Mamá, porque no lleva acento en el título, pues la verdad es que significa que es un escritor bastante completo. Si a eso le sumamos su gusto por el viaje, por la lectura y que le gusta hacer fotos, pues bueno. A ver, Librado, tengo entendido que también te ha gustado desde siempre viajar, como estaba ahora mismo chipándome a los escuchantes, y que aún lo sigues haciendo. Podríamos estar hablando de viajes, pero es que este programa no va de viajes, pero te propongo un reto. Entonces quiero que nos des 4 destinos, que tú dijeras, o sea, tú imagínate que alguien solamente pudiera viajar a un sitio, ¿no? Pues quiero que nos digas un destino fuera de nuestras fronteras, que tú hayas ido y que hayas dicho, mira, este es el destino. Un destino en nuestro país, un destino en Castilla y León, porque es la comunidad autónoma en la que nos encontramos, y un destino dentro de nuestra provincia. Empieza por el que quieras, me da lo mismo, pero me tienes que decir un destino que tú, por ejemplo, yo te digo, tengo necesidad de salir y quiero irme fuera de España, ¿dónde me aconsejas? Pues ala, ponte a ello. Fuera de España, dentro de España, en Castilla y León y en Ávila, provincia. Me lo pones difícil, porque claro, como me gusta tanto viajar, igual que a ti, he hecho una entrevista muy fácil, me gusta todo, me gusta todo y me enamora casi todo también. Venga. Tanto, he visto países que me han gustado todos muchísimo, pero si tuviera que elegir uno y guiándome por lo que es disfrutar de la naturaleza, recomendaría Islandia. Una isla pequeñita que se recorre muy bien, que puedes recorrerla en coche, alquilar un coche y dar la vuelta a la isla y vas a encontrar de todo. Pero ya no tienes una isla que está siempre con hielo. No, en verano. Y hay algunos volcancitos por ahí. Hay que ir en verano, donde tienes 24 horas de sol, querida Ana. 24. No hay noche. Es maravilloso. Y auroras boreales en pleno. Qué bonito. Ya, los dientes largos los acabas de poner. Ala, a buscar cosas sobre Islandia. Entonces, de España, pues es la misma duda y el mismo dilema, porque claro, amigo, es tan bonita y tan diversa España. Ya, bueno. Si tuviera que a lo mejor que elegir, te diría Andalucía. No, Andalucía no vale. Un destino concreto. Andalucía es más grande que Austria, así que por favor, un destino concreto. Más una ciudad, por ejemplo. Una ciudad o por ejemplo, yo qué sé, el Torcal de Antequera, yo qué sé. Pues bueno, pues te diría Córdoba. Córdoba, vale. La ciudad de Córdoba. Patear los patios andaluces, a los patios es una buena también. La mezquita. Hay que ir en primavera, desde lugo, para ver los patios en toda su plenitud, y es una maravilla. Y a ver si consigues un lugar por el que andar por esas calles llenas de turistas en el tiempo. Y como riegan los tiestos, con aquellas latas y una vara, bueno, muy bueno. Una en Castilla y León. En Castilla y León te diría, pues como paraje también, que tú lo conoces porque hemos hablado de ello, pues las Merindades. Muy bonitas. En la provincia de Burgos y Ojo Guareña son unos destinos maravillosos. Muy bien. Y no muy conocidos, por cierto. Muy bien. Entonces, y muy cerquita Frías, la ciudad más pequeña de España. Sí, Puente Dei, en fin, unos entornos maravillosos y además con poco turismo, o sea que te encuentras. Hasta ahora ha sido fácil, porque ahora viene lo difícil. Date cuenta que eres abulense
de Malpartida, de Corneja, y tienes que elegir un sitio de Ávila, provincia, que tú digas, quien venga a Ávila no se lo puede perder. Pues mira, aparte de Que la no sea ciudad, Malpartida. aparte de la ciudad, claro, Que esa ya sabemos. pues que te tiene que diría que también lo conoces porque hemos hablado de ello, Neila de San Miguel, Ay. un pueblecito del sur de Ávila, lindando ya con Salamanca, que solamente Muy desconocido. por ver dónde está construida la torre de la iglesia, el campanario, que está al final de una escalinata que está en un peñasco, construido encima de un peñasco. Solo por ver eso vale la pena la visita al pueblo, aparte de por el entorno, que es precioso también. Pues te diría ese enclave. La verdad es que este enclave que dice Librado y que recomienda tiene eso, un campanario exento, o sea, está fuera de la propia ermita, y además, por lo que pude leer y enterarme antes de visitarlo, es que probablemente se cristianizó lo que había sido un lugar de culto no sé si de civilización de cogotas o de cualquier, ¿sabes? Que fue un sitio de culto de pueblos anteriores. Ahora vamos con otra pregunta difícil. Es que te lo he puesto muy fácil porque, claro, es como eres muy polifacético, tienes mucha obra editada, pues hasta ahora ha sido fácil. Tengo que ponértelo complicado. Sé de tu gusto por la cocina porque me lo han chivado y tengo muy cerca quien me lo ha chivado. Entonces quiero que nos hablemos que hables de ello, y vamos a repetir la fórmula que hemos hecho con los viajes. Me tienes que decir los 4 mejores platos que te salen, y me tienes que decir aquel plato que lo tienes como un desafío y que nunca consigues hacerlo. Vamos, que dices, es que no voy a poder hacerlo, o que te gustaría hacer. 4 que la gente, tú sepas que se chupan los dedos. Pues mira, 4. Las cremas se me dan muy bien, de lo que sea. ¿Cremas de verdura? De boniato, de calabacín, Uy, la de boniato no la he probado yo nunca. Buenísima. De calabaza, la de boniato, Sí, bueno, buenísima. vale. Y tiene la ventaja de que la puedes tomar caliente, templada o fría. En verano la puedes tomar fría. O sea, como un gazpacho. Maravillosa. Si le pones luego unas virutas de jamón crujiente, de pan tostado, o simplemente así tal cual, maravillosa. O sea, las cremas, muy bien. Vale. Otro plato que también disfruto con él y que me lo alaban mucho mis comensales, porque en casa cocino yo. En mi casa también cocina Rubén. Vale, o sea, pero pues, no lo digáis como algo. Pues otro si plato os gusta que la me queda- cocina, pues hacerlo. Otro plato que me queda muy bien, y cuando voy de invitado a casa de mis cuñados siempre me piden que lo haga, son ensaladas. Muy bien. Las ensaladas, pero unas ensaladas no cualquiera, ¿eh? Ya la presentación... Vamos a pelearnos en las ensaladas porque mis ensaladas son muy buenas. Porque combino, claro, los distintos tipos de lechuga, ciertas frutas, pues que si papaya, que si... Granadita. De todo, o sea, de todo tipo de... Luego normalmente hago una salsa yo de una vinagreta de mango que me queda riquísima, amarillita por encima y tal. Bueno, No os quiero decir nada porque es la 1:15, no voy a quedan unas decir nada. ensaladas muy apetitosas. Vamos, por cremas y Luego, ensaladas. otro plato que me queda bien es el arroz con bogavante, arroz caldoso. Madre mía. Y si es otro tipo de arroz caldoso, también. O sea, los arroces caldosos para mí tienen la ventaja de que en los fuegos de vitrocerámica normalmente no tienes un fuego gigante para poner una paellera enorme, con lo cual para hacer una paella normal tipo valenciano es difícil porque el fuego no te abarca todo el fondo del recipiente, con lo cual pues hay problemas, tiene que ser ya en un fuego especial, ¿no? En cambio, cuando es arroz caldoso sí que tú puedes hacer que todo hierva y lo tapas y tal, y ya le das el punto al arroz que tú quieras. Entonces, si el arroz con bogavante. Y el cuarto plato, pues Croquetas, sí, también lentejas. las croquetas. ¿Croquetas? También, Anda, mira, ya he acertado. croquetas también, sí. Mis nietos, a mis nietos y mi hijo y mi nuera, y bueno, y a Victoria. ¿Alguna especialidad? Bacalao, jamón, Normalmente pollo. las hago de pollo, y suele ser además de aprovechamiento, cocina de aprovechamiento. Cuando hago caldo, pues de lo que he echado al caldo, del pollo que he echado al caldo, fundamentalmente de eso hago la masa de las croquetas y tal y cual. Luego ya con el toque que sí de la nuez moscada
picada, de la leche, de la harina, en fin, todo eso, y quedan unas croquetas. Me está entrando un hambre, Librado, y a los escuchantes Y como seguro que plato que también. se me resiste, pues, y que lo intento menos, es lo de la paella en sí, el concepto de paella valenciana, por lo que he mencionado antes, porque no tengo el fuego adecuado para poderla hacer bien. Pero eso lo soluciono yo en un minuto. Mira, coges una, te vas a Red Sol. En la lumbre, hacerlo en No, lumbre. coges una bomboncita, coges una bombona, que Bueno, solo la tienes rueda para esa, eso, y luego no. pones la rueda encima de la. Bueno, O sea, no, ¿escuchas? No, No, al de tener eso sí, pero como no lo tengo, pues bueno, recurro al caldoso, Vale. que queda riquísimo y que... Veo que eres listo. No has sido capaz de decir, pues no me sale, yo qué sé, una buena pavada asturiana. No. No, eso, los guisos en general me encantan y se me dan bien. Vale, Porque lo aprendí de pequeño, se comía mucho guiso en las casas. Muy bien. Y entonces de ahí lo mamé de pequeño ya, entonces... y ahora sí, aunque ya estamos casi terminando, cuéntanos cómo te inspiras, si tienes en Malpartida tu sedano particular o en Almuñécar, si tienes una banda sonora que te acompaña cuando escribes, si eres de los que necesita vestir una misma camiseta o un mismo jersey, en fin, ¿cómo haces para ser tan creativo? No, de esos artilugios de tener camiseta o boli, el mismo boli o la misma tal, no. Sí que suelo tener, normalmente yo escribo a mano, en cuadernos tipo folio, de muelle. Entonces, luego mi mujer, que son mis manos, al ordenador, ella me lo pasa una vez que yo lo ¿Tienes un escribo. chollo con Victoria? Sí, es impagable. Una vez que yo lo he escrito, se lo voy leyendo y ella me lo va pasando al ordenador, y es además mi primera crítica. Y no es nada fácil a veces, porque me dice, eso no me gusta. Y claro, así, sin más, a secas, sin decirme, pues Sin mira, yo lo anestesia. pondría así, o lo pondría asado, o quitaría esto y pondría lo otro. No, eso no me gusta, ya la apáñate. Entonces, bueno, que que escribo a mano, ¿no? Vale. Y luego otro tipo de artimañas, no. Y ¿No tienes en cuanto a música? sitios de inspirarme, pues tampoco. Sí que es verdad que en sitios más tranquilos como Malpartida o Almuñécar y tal, siempre cuando estás con menos cargas de trabajo de esto alrededor, es más fácil que te venga la inspiración, pero muchas veces también ocurre que es ponerte a escribir. Sí, porque la inspiración, si no estás si no estás sentado, no te va a llegar. Y cuando sé que tengo que escribir algo, pues es ponerme a escribir. Y a veces antes de empezar a escribirlo digo, pero si no sé qué decir, ¿qué ¿Sabes qué hago ¿Qué? yo, Librado? Entonces, Yo me compré una grabadora pequeñita que graba horas y horas y horas, y a veces voy yo paseando, voy caminando con mis perras y tal, bueno, con mi perra, y entonces pienso en algo y me lo grabo, y así ya me lo tengo grabado para luego escribirlo. Te lo digo, pues si te apetece. yo lo escribía, ahora quizás menos, ¿no? Que tenía alguna idea y tal y cual, lo escribía para que no se me olvidara. Sí, pero si te pilla normalmente- paseando, ¿te paras a escribir? No. Pues por eso te Alguna digo. vez, si llevo Claro. cosas a mano, sí, si no, no. Pero fundamentalmente es ponerse, sentarse, enfrentarte al papel y venga. Muy bien. Y entonces luego ya va ¿Y fluyendo. música? Normalmente trabajo sin música, no necesito. Si hay algo de fondo no me molesta, pero no me suelo poner música de fondo, para casi mejor en silencio, porque normalmente además me gusta escribir a levantarme, o sea, después de desayunar, que es lo primero que hago, Es que es cuando cuando más me produzco desde el día por la mañana a primera hora. Rubén dice que mis desayunos a veces son eternos. Bueno, supongo que hemos hablado de cosas interesantes sobre ti, pero estoy muy segura de que han quedado cosas pendientes, muchas debido a mi ignorancia, o porque tenemos falta de tiempo y hemos tenido que recortar. ¿Hay algo que desees tratar antes de finalizar? Algo que quiera... Sobre tu obra, sobre lo que quieras de lo que hemos tratado o no hemos tratado, pero que digas, oye, esto era importante y no lo hemos tocado. No, bueno, sí que quería decir que, a ver, a mí me gustaría invitar a la gente a escribir, que se sentaran con una libreta, un cuaderno, un papel en blanco, y que escriban cosas sobre lo que piensan, lo que sienten, sobre sus sentimientos hacia los demás, sobre algo que les ha pasado,
y que escriban poesía, que escriban versos, y porque muchas veces, ya digo que las ideas fluyen después. Cuando tú te pones a escribir algo, van como surgiendo después. Entonces, hay mucha gente que a lo mejor, una vez que ha escuchado una poesía o un poema o algo, dice, anda, pues mira, pues eso yo a lo mejor lo podía haber escrito y lo podía haber hecho. Entonces, invito a que haya más gente que escriba y empezar a tomar gusto por la escritura y por la lectura. Le estoy enseñando a Librado, porque yo soy mucho de libretitas. Entonces, cada día... si estoy de viaje, porque estoy de viaje, pero si no estoy de viaje, a mí cada día me gusta escribir algo. Qué bien. O por lo que ha pasado. Hay cosas que pasan, que tienes una crítica que hacer, pero que piensas, va a ser muy fuerte. Y entonces dices, bueno, me la guardo, pero necesito expresarla, necesito que salga. Entonces la escribo, y la escribo a mano, ¿vale? Bueno, Librado, ahora sí que sí. Ha sido un auténtico placer compartir este tiempo contigo. De verdad que me he sentido feliz. Yo creo que va a ser de los podcasts que más van a durar, de todos los que he grabado. Pero de verdad que el tiempo se nos ha pasado muy rápido. Volando, la verdad es que con la compañía esta, de maravilla. Yo me he sentido muy bien. Sí. Y con la amistad de Ana, que sé que bueno, nos queremos desde que nos conocemos, ha sido un amor a primera vista, pues una maravilla. Ay, muchas gracias, Librado, muchas gracias también, Victoria, que ha estado aquí a mi lado, a todos los que estáis del otro lado. Os damos las gracias y aprovecho para emplazaros dentro de un mes con una nueva entrevista. Se despide de vosotros Ana Pose. Nos escuchamos.